Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2:08. Bienvenidos a Matices, gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de este programa de profundidad, de entrevistas, de debate, que es un referente para detenerse en la jornada diaria y analizar con profundidad lo que se vuelve noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy tenemos un programa que será muy interesante sin duda. Tendremos toda la primera hora al ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro, con nosotros, mientras que en la segunda, a partir de las 3 de la tarde, tendremos la sección de Vivir Bien, donde le responderemos sus consultas a los temas sobre pensiones. Así es que bueno, hoy entramos en un tema muy interesante con don Sergio, que está cerca de cumplir un mes como ministro de la Presidencia, pero antes quiero saludar a nuestra productora Isel Martínez. Isel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Randall, muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue hasta ahora. Sin duda, hoy tenemos un programa muy dinámico. Ya muchos nos estaban pidiendo la entrevista a don Sergio en Matices. Hoy lo vamos a tener con nosotros. Y en la segunda parte, como es propio de todas las semanas, asesoría en pensiones, Randall. Así es, hoy hay temas muy interesantes. Sí. Este caso tan lamentable y dramático de lo que pasa en Upala ha vuelto a poner sobre el tapete una cosa que se llama la alerta Amber, que, bueno, explícanos vos, hiciste esta mañana la nota sobre la alerta Amber, Isel. Bueno, los legisladores habían aprobado, o dictaminado más bien en la Comisión de Niñez y Juventud, a finales de abril de este mismo año, este proyecto de ley sobre la alerta Amber, que lo que busca es que una vez inmediatamente se haya raptado o desaparecido algún menor, por obligación, tanto redes sociales, medios de comunicación, incluso empresarios, tengan que emitir las alertas de la desaparición del menor para que todas las personas, para que haya una mejor difusión del rapto. Se espera, según nos dijo don Rafael Ortiz y también Fabricio Alvarado, el presidente de la Comisión de Niñez y Adolescencia, que se sesione extraordinariamente en la sesión, porque se dictaminó el proyecto de ley, pero se necesita aprobar el acta. Una vez se apruebe el acta, en sesión extraordinaria este lunes en la noche, el proyecto pasaría directamente al plenario y se espera que el primer debate al menos sea aprobado esta semana. Sí, bueno, de la alerta Amber se hablaba desde hace ya varios meses, se vuelve a poner sobre el tapete cada vez que lamentablemente pasa algo con un menor. A mí lo que me preocupa, no de la alerta Amber, eso me parece magnífica, lo que me preocupa sobre la legislación relacionada con delitos contra los niños es que normalmente las sociedades latinoamericanas y particularmente la costarricense, cuando hay un tema que hace explotar, digamos, la opinión pública, nos vemos motivados por mucha presión social para aprobar leyes en las que abrimos portillos a otros temas. Podemos verlo cuando un conductor ebrio mata a una persona, todos exigimos casi prisión preventiva, cuando eso es una medida cautelar para mantener a alguien en un proceso y no es una pena adelantada. Cuando aumentan los delitos, o hay un delito en particular, resulta que volvemos a hablar sobre las penas máximas, sobre volvernos una sociedad muy sancionatoria. En este caso inclusive se ha hablado de la pena de muerte, ¿verdad? Y entonces uno entiende el drama la y la pena de muerte, social. La cadena perpetua. Sí, pero eso sería abrir, digamos, es abrir el portillo. Es como cuando México al principio de esta década se vio afectada absolutamente por el narcotráfico, y entonces la decisión más popular y más desesperada era tirar a los ejércitos a las calles a luchar contra el narcotráfico, y eso generó una enorme violencia contra civiles. Lo mismo pasó en los 90s y en los 80s en Colombia, donde había un apetito por medidas desesperadas ante los cárteles del narcotráfico, y eso propició entonces que se lanzara también a grupos paramilitares y a grupos
militares como tal, luchando contra los cárteles. Entonces hay que tener mucho cuidado de no dejarse llevar en este instante por los sentimientos de repudio que por supuesto tenemos todos ante situaciones de este tipo. Es un tema muy coyuntural. Sí, sin duda alguna. Y eso es lo importante de no apasionarse, digamos, sino de mantener a veces la distancia ante lo que pueda ocurrir. Pero bueno, vamos con el tema de fondo. Quiero agradecerle a don Sergio Alfaro, el ministro de la Presidencia, que está aquí con nosotros. Don Sergio, ¿qué tal? Gracias por venir. Sé que es un día complicado para desplazarse. No, así es que buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Con mucho gusto estoy aquí. Para mí todos los días son complicados, pero es un gusto atenderlos. Pero hoy es un poquito más complicado que lo complicado. Bueno, pues los viernes siempre son días de moverse difíciles. ¿Es usted tan conciliador que yo pensé que se iba a bajar del carro a conciliar entre los conductores para que pudiera pasar, don Sergio? Porque esa es la característica, quiero decírselo, que le dan la mayoría de políticos. Una persona, a veces inclusive, siempre lo señalan como conciliador. En algunas cosas, en algunos momentos ha sido crítica como extremadamente conciliador, don Sergio. Bueno, pues yo creo que el trabajo que me toca hacer tiene una gran dosis de conciliación, una gran dosis de buscar acuerdos, pero como todo en la política, hay acuerdos que ya no son posibles, ¿verdad? O hay puntos donde las posiciones políticas ya no se pueden llevar porque ya una de las partes no está de acuerdo, y lo que hay que tratar es de, en la medida de lo posible, conciliar y de buscar una legislación positiva. Yo creo que esa es la forma en que se construye, pero bueno, también me tocó dar una parte de oposición dura cuando fue el momento, ¿verdad? Y no estábamos de acuerdo con algunas medidas que estaba tomando el país, y en aquel momento también que me tocó ejercer la parte de oponerme a algo, también lo hice con suficiente firmeza, así que sé las implicaciones y conozco las implicaciones de ambas posiciones. Hace 15 días conversábamos en este programa con el presidente de la República y él decía que la figura del ministro de la Presidencia, refiriéndose a su anterior ministro de la Presidencia, don Melvin Jiménez, era su palito de los enredos. Y yo le pregunté inmediatamente si don Sergio era ahora su palito de los enredos. Dijo, bueno, va a hacerlo. ¿Es usted hoy el palito de los enredos del presidente Solís, don Sergio? Ese es el papel del ministro de la Presidencia, no hay otro. El ministro de la Presidencia es una suerte de gerente del gabinete, es una suerte de coordinador de lo que sucede en el equipo de trabajo. No es ningún ministro más ministro que los demás, es un ministro pero con unas funciones particulares de coordinación y de tratar de que el gabinete funcione de forma ordenada y fluida, ¿verdad? El martes anterior aquí en Matices decía Iván Barrantes, el ex estratega de campaña del presidente Solís, que la sociedad costarricense exige casi un superhombre de ministro de la Presidencia, por manejo de los horarios, por una omnipresencia en todas las decisiones del gabinete, tras eso la coordinación del gabinete, los puentes de comunicación con la Asamblea Legislativa, con los grupos sociales. Ahora que tiene ahí casi un mes, de verdad a veces exigimos como sociedad un superhombre de ministro de la Presidencia. Vamos a ver, yo creo que uno tiene que dar lo más que puede dentro de sus capacidades. Yo también me canso, yo también tengo que dormir, yo también tengo que descansar, pero es un trabajo que efectivamente requiere una dedicación de por lo menos 14 a 16 horas diarias. Eso no hay duda, y es algo de que debe conocerse, pero que también es una labor necesaria para el buen funcionamiento del gobierno, y que uno debe agradecer la oportunidad que tiene en la vida de poder hacer ese aporte a la sociedad, ¿verdad? Y entonces ahí hay muchos motivadores que lo pueden llevar a uno a hacer ese esfuerzo. Antes de integrar a Isera a la conversación, quería devolverme un año y un piquito más. Sí. Usted estaba en la lista de posibles ministros de la Presidencia antes del 8 de mayo del 2014. ¿Sabía usted por lo menos que en algún momento podría ser una permuta? Es decir, que si en X momento Don Melvin tenía que irse, ahí estaba Sergio Alfaro listo para asumir el Ministerio de la Presidencia.
Vamos a ver, aquí hay una realidad que es que solo el presidente sabía quién tenía en esa lista. Mucho se especuló, mucho se dijo de quién podría ser. Muchas personas consideraron que mi nombre ahí entre esas especulaciones. El presidente de la República nunca conversó conmigo sobre ese tema. Las especulaciones no se detuvieron durante el primer año de gobierno, ¿verdad? Siempre que surgía algún diferendo o algún conflicto con don Melvin, siempre había algún medio o alguien que señalaba mi nombre, y bueno, al final del día el presidente conversó conmigo y yo acepté el cargo y aquí estoy, ¿verdad? Yo creo que puedo servir donde el presidente me lo indique, y si considera que esta es la mejor forma en que puedo ayudar a su gobierno, pues aquí estoy. ¿Hubiera preferido haber sido ministro de la presidencia desde el inicio de esta administración, don Sergio? Yo, vamos a ver, yo soy muy abogado, me gusta lo fáctico y no las especulaciones. El primer año es un año muy difícil para cualquiera. Don Melvin mantuvo un primer año con una gran paz social, con una labor muy fuerte en el tema de las relaciones del gobierno con la sociedad civil, y es de amplio reconocimiento. Eso es un tema importante, y no podría yo preferir una u otro momento. Es el que me ha tocado, y bueno, ese es el que con el que tengo que lidiar, y me parece que también llega un buen momento. Siempre el segundo año es un relanzamiento del gobierno, y implica siempre un repensar y replantear cosas, así que es un buen momento para asumir. Pero este segundo año ya de por sí, bueno, primero un contexto muy complicado en la Asamblea Legislativa por la cantidad de fracciones que hay. Es la asamblea más dividida en la historia, y es lo que varias veces hemos analizado en este mismo programa. Y hay un bloque multipartidista que tiene mucha fuerza. Sí. ¿Cómo valora usted todo esto? Bueno, en algún momento, mientras estaba poniendo esto, se ponía como una gran tragedia el tema de que el Ejecutivo no tuviera a alguien del partido que produjo ese Ejecutivo en la presidencia de la Asamblea Legislativa. Pero yo no lo veo así. Ya hace 4 años sucedió, y el país sigue caminando, y aquí está. El mundo no se acabó por una situación de estas. Hubo una situación política que incluso durante el periodo permitió una discusión muy amplia de un plan fiscal, por ejemplo, y eso produjo una situación legislativa particular. En ese periodo también se aprobaron leyes de otros tipos. O sea, no hubo un estancamiento de la sociedad por una situación de estas, y eso me parece a mí que es de resaltar. Podemos vivir, la democracia está hecha para esto. Por ejemplo, la democracia norteamericana vive muy regularmente esta situación, donde la mitad de los periodos presidenciales los domina el Congreso, está dominado por la oposición. Sí. Y ahí sigue Estados Unidos funcionando en una democracia sólida como es la nuestra, igual. O ahora con alguna dificultad mayor por la fragmentación partidista, pero tampoco constituida en una tragedia. Las personas son capaces de ponerse de acuerdo. Costa Rica es un país donde tradicionalmente nos hemos puesto de acuerdo, y este es un punto a favor de la situación real, ¿verdad? Y creo que lo que hay que hacer es tratar de explotar esa cultura costarricense del acuerdo y la conciliación. Ayer teníamos aquí a 2 analistas legislativos. Estaba Alex Ibaja con nosotros, y Belisario Solano también estaba con nosotros. Los dos, sí, curiosamente nos decían que ellos pintan un trabajo legislativo o relacionado con el poder legislativo desde Casa Presidencial más fácil o menos complejo, por lo menos, que el año pasado. Y yo quiero agregarle que no tiene que desgastarse Casa Presidencial en la coordinación necesaria con un directorio oficialista, sino, digamos, ahí usted le quita ese frente.
Pero Rafael Ortiz ha mostrado ser, al igual que usted, un hombre de consensos también. Sí, lo que hemos conversado con don Rafael ha mostrado una relación fluida y yo creo que nos entendemos bien, hemos conversado, hemos tenido discusiones sin llegar a tener enfrentamientos y hemos hablado y dialogado perfectamente bien. En ese sentido, don Rafa tiene mucho que aportar al Parlamento y creo que tenemos una buena relación. En cuanto a si es mejor o no es mejor, es lo que es, ¿verdad? Usted es abogado de CEPA, absolutamente. Es lo que es y con eso es lo que hay que lidiar. La verdad es esa y la asamblea es compleja siempre, ¿verdad? La relación con la asamblea siempre es compleja independientemente de cuál sea su conformación de poder interno. La constitución y el diseño constitucional costarricense es suficientemente sabio para establecer una división de poderes en la cual lo que hay es le llamaban los teóricos frenos y contrapesos, ¿no? Donde ahí tenemos unas fuerzas políticas que pueden ir en un sentido y otras en otras y otras en otro y aún así sobrevivir el sistema democrático. Y yo creo que ese es el gran hallazgo de la democracia y los costarricenses lo hemos hecho muy bien durante ya más de 60 años y no veo por qué eso tenga que acabarse. Sí, teniendo usted tan configurada y anclada su formación jurídica, ¿aplica también la máxima que aplican la mayoría de los abogados, que es mejor un mal arreglo que un buen pleito? Depende, en política eso no es así. No necesariamente. A veces un mal arreglo puede constituirse en el campo legislativo, en una legislación mala para el país. Y tenemos la posibilidad de discutir en la Asamblea Legislativa y de llegar a leyes o a propuestas de ley que sean proclives a mejorar la situación de los costarricenses. Pero si un mal arreglo nos va a conducir a una mala ley, creo que es mejor echar un paso atrás y no aprobarlo. Ir a juicio. En este contexto, Sergio, ¿qué ve prioritario en este momento empezar a trabajar desde el Ministerio de la Presidencia? Son 3 prioridades, para mí no es una sola, lastimosamente. Si fuera una sería más sencillo. Son 3 frentes, ¿verdad? Hay un frente que es legislativo, donde está la coordinación con los diputados, las reuniones constantes, la comunicación constante con los diputados. Todos los 57 diputados son igual de importantes. En ese sentido tenemos un parlamento muy particular porque es un parlamento pequeño, entonces cada diputado toma una relevancia considerable y eso es parte de lo que tengo que tener en cuenta y por lo tanto estoy tratando de construir una buena relación con cada uno de ellos. Hay un segundo frente que es el frente del gobierno en términos de la coordinación del gabinete. Cada ministro y presidente ejecutivo tienen por delante una labor inmensa y esa labor inmensa implica interrelacionar con otras organizaciones de gobierno, algunas con grados de independencia, otras con menos grados de independencia. Entonces el mero hecho de la jerarquía no funciona siempre, sino que hay la necesidad de construir esas relaciones y esas buenas relaciones y tratar de incidir en aquellos lugares donde esas relaciones no se están produciendo, porque eso es lo que hace que los programas de gobierno funcionen. Y por lo tanto ese trabajo es fundamental, porque es un trabajo donde hay que allegarse a los ministros, no como alguien que viene a imponer cosas, sino como alguien que viene a dialogar y a tratar de que las cosas caminen, y eso es importante para entender ese trabajo. Y el tercer frente es la sociedad civil en todo su amplio
espectro, ¿verdad? Que, digamos, para clasificarlo de alguna forma podríamos poner organizaciones de trabajadores, organizaciones de empresarios y organizaciones no gubernamentales para encasillar ahí todo un universo de iniciativas ciudadanas por temas particulares de la sociedad, ¿verdad? Y esto es muy es una realidad muy fluida y muy compleja, la cual también tiene que ser contactada por el gobierno y con la cual también tenemos que tener una buena relación y un intercambio de ideas. No siempre coincidiremos en todas estas relaciones, en esos tres frentes, no siempre coincidiremos. Son como 1000. Sí. Son tres simplificados, pero son tres donde no siempre coincidiremos, pero la buena relación humana siempre hace que sea más fácil de sentir. No, Sergio, antes de ir a la primera pausa, déjeme hacer una pregunta que a mí me ha tenido pendiente desde su nombramiento. Sí. Usted ganaba el doble o el triple en el INS. Es correcto. Se va para el Ministerio de la Presidencia, supongo que haciendo un enorme sacrificio personal en cuanto a lo financiero, por supuesto. Y el otro también. Y en el desgaste personal, y en exposición. Sí. Vamos a ver, el INS es una institución hermosa, es un trabajo muy bonito, es un trabajo bien pagado, y efectivamente el cambio a tampoco es que sea un lecho de rosas, ¿verdad? También hay que hacer una gestión fuerte y hay que estar pendiente. En el INS se administran un patrimonio general, en activos de $3.200 millones. Es una responsabilidad inmensa. Y en el Ministerio de la Presidencia, digamos que el trabajo es multiplicado en cuanto a su complejidad por estos frentes de los que hablábamos, ¿verdad? Y esa multiplicidad de actores que hay en cada uno de ellos. En cuanto al dinero, yo no soy una persona adinerada, vivo de mis ingresos salariales y de mi trabajo como abogado, el cual ya no puedo hacer, ¿verdad? Pero el salario de ministro, digamos que me es suficiente para mantener mis obligaciones personales, y cuando termine, pues volveré a mi trabajo como abogado. Espero tener clientes cuando salga de aquí, pero... ¿Ganaba más como abogado? No necesariamente, no necesariamente. El trabajo legal es un trabajo donde los ingresos oscilan, no hay ingresos fijos, permanentes en el tiempo, y esto le genera una relatividad. Lo que sí es que es muy similar a lo que ganaba en mi trabajo de ministro, es muy similar a lo que ganaba en mi trabajo como abogado, así que me permite mantener mi estatus de vida, y con eso estoy satisfecho. Y creo que por otro lado, el otro sacrificio, que es humano, de familia, de tiempo para mis hijas, es algo que lo doy porque creo en el proyecto en el que estoy metido, ¿verdad? Así que ese proyecto inspira, y creo que es una herencia para mis hijas. Bueno, que dice que no se acostumbró al estilo de vida con el salario del INS. Son las 2:31. Vamos a nuestra primera pausa. Regresamos con don Sergio Alfaro, el ministro de la Presidencia, que está con nosotros hoy en Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. (2:35). Regresamos con don Sergio Alfaro, el ministro de la Presidencia, hoy en Matices. Las relaciones de los poderes públicos son muy interesantes, y los juegos que se hacen, digamos, juegos en el buen sentido de la palabra. Si hay una característica que usted tiene desde que asumió, es ser muy cauto a la hora de referirse
a situaciones de la Asamblea Legislativa. Desde el primer instante en que anunciaron que usted iba a ser el ministro de la Presidencia, la primera pregunta fue: ¿quién van a apoyar del directorio legislativo? Usted dijo: competencia de los diputados. Así es. Se le salió el abogado ahí también, en serio. Pero bueno, la integración de las comisiones que se dio a conocer en la última semana es muy interesante. Sí. Hay 2 hombres que tienen acceso directo al presidente de la República en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Estoy cuidando mucho las palabras que uso para que no pueda volverme a hacer respuesta, que es don Henry Mora y don Víctor Morales Zapata. Acceso directo al presidente. ¿Le sirve que haya 2 diputados al Poder Ejecutivo? ¿Le sirve que haya 2 diputados con acceso directo al presidente en hacendarios? Vamos a ver, don Henry y don Víctor tienen una buena relación con don Luis Guillermo. Esto no los convierte en entidades autónomas que están despegados del trabajo de gobierno. En buena parte, lo que se conduce en hacendarios tiene mucha relación con el Ministerio de Hacienda, que no lo lleva don Luis Guillermo, ¿verdad? Que lo lleva don Helio, y que tiene una particularidad administrativa y un grado técnico tan alto que no es un asunto de mera decisión política, sino que hay una decisión técnica de por medio. Y en ese sentido, lo que más celebro yo es que estos 2 diputados tengan una muy buena relación también con el Ministerio de Hacienda y con sus técnicos, porque pueden con ello tener una mayor flexibilidad y una mayor posibilidad de interacción en la comisión de cara a la discusión que viene, ¿verdad? Que son 2 fundamentales en hacendarios. Una es los temas fiscales en relación con los impuestos, y otro el tema presupuestario, que es fundamental para el funcionamiento del Estado. Le cuento algo para que, saliendo de aquí, llame a doña Silvia Durán, la viceministra de Cultura. La Sala Cuarta acaba de declarar con lugar el recurso de amparo contra el retiro de la obra musical Cocorí, considerándolo censura. Así es, bueno, puedo avisarle de salida, va a ser 5 minutos se votó esto en la Sala Constitucional. Bueno, no voy a hacer tan 10, dejemos unos 10 minutos. Don Sergio, pero sin duda el tema fiscal y el presupuesto son 2 debates que se abrieron por el contexto en este momento, son muy importantes. El bloque que tiene mayoría en la Comisión de Asuntos Hacendarios está completamente en contra de algunas propuestas que está haciendo el gobierno. Es una situación muy interesante de manejar en este momento. Vamos a ver, cuando hablamos de las propuestas que está haciendo el gobierno, son muchas. El gobierno tiene 5 proyectos de ley que tienen que ver con el lado del control y la calidad del ejercicio de la recaudación fiscal. Uno sobre exoneraciones, otro sobre la caja única, otro tema sobre pensiones, cuyo proyecto creo que todavía no está en la corriente legislativa, el tema de fraude fiscal y el tema del control de contrabando. Todos son ingresos. Estos son, tienen que... Todos son ingresos. Pero no son ingresos nuevos. No. Es gestión. Es un tema de gestión y de eficacia en la gestión, y que debería preocuparnos a todos, ¿no? La lucha contra el fraude fiscal no puede ser que unos paguemos y otros no. La lucha contra el contrabando no puede ser que haya unos comerciantes que paguen impuestos y otros no. El tema de la caja única es no se vale que haya dineros postergados a lo largo de muchísimo tiempo en el Estado. Se vale hacer un poco de ahorro para hacer una inversión, pero no se vale postergar para siempre esa inversión. Y en el tema de pensiones hay una discusión que está pendiente en el país, ¿verdad? Y eso es fundamental. Y por otro lado está el tema propiamente ya lo que son impuestos particulares, que es el IVA y la renta, que son los 2 impuestos tradicionalmente más grandes, y los cuales tienen un tratamiento separado. Entonces las iniciativas del gobierno son esas, y en buena parte los diputados han manifestado interés en este grupo de proyectos. Lo que se ha dicho con alguna claridad por parte de algunos componentes o algunos diputados que integran este grupo
mayoritario que tomó el directorio del Congreso, es que quieren discutir primero lo que tiene que ver con la parte de control o la parte de buena gestión y del gasto, y después ver el tema fiscal. Ahí digamos que sí ha habido cierta diferencia. Hay que recordar que también algunos diputados que no son del partido que llevó al Ejecutivo al gobierno han puesto proyectos de ley. Doña Sandra Pisk, el Partido Unidad también puso algunos sobre el tope de los salarios mayores del gobierno, y algún otro, la Contralora promovió un proyecto que firmaron más de 50 diputados, y por lo tanto hay mucho que discutir en ese lado. Y la gran mayoría de diputados han manifestado que es su anuencia a discutir estos proyectos con algunos cambios. Rara vez, para no decir nunca, en la Asamblea Legislativa el proyecto que se propone sale tal cual se propuso. Siempre hay cambios, adiciones, modificaciones en el proceso legislativo, y eso hace las leyes como son. Por la experiencia legislativa mía y por lo que se ha visto en el pasado, y ahí es donde podríamos tener alguna diferencia con los diputados, está el tema de cuándo comenzar a tratar el tema fiscal. El tema fiscal en el sentido de nuevos impuestos. Este tema normalmente se tarda el doble que lo que se puede tardar cualquier otro proyecto de ley. Entonces, si nosotros no empezamos la discusión de eso muy pronto, la agenda de los otros proyectos probablemente se agote y nos quedaremos con un bache en la discusión de los nuevos ingresos. Los diputados siempre tienen el derecho de poner la fecha en que empiezan a regir las leyes, y podría ser ese un mecanismo por el cual tengamos una fórmula de hacer viable la aprobación de estas nuevos impuestos. Eso no quita la posibilidad de discusión, de que se haga de una vez. Hay algunos diputados de ese bloque que han manifestado que podrían estar de acuerdo en esa discusión paralela, pero todo esto forma parte de las negociaciones que están en curso y que no están en curso y tienen un fin. La Asamblea Legislativa será un proceso de negociación permanente, siempre, ¿verdad? Porque es su naturaleza. Don Sergio, déjeme interrumpirle un momento, porque les contaba lo del tema de Cocorí, pero hay más votos importantes de la Sala Cuarta que hoy trabajó fuertemente. Febe Cruz está con nosotros para brindarnos de última hora estos dos votos importantes de la Sala Constitucional. Febe, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, ¿qué tal, Randall? Para usted, para todos los que nos premian con su sintonía a esta hora, así como usted lo dice, dos votos importantes que hemos dado a conocer hace unos minutos a través de las redes sociales, y es que la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo interpuesto contra la exministra de Cultura, doña Elizabeth Fonseca, por haber retirado la obra musical Cocorí. De una vez ordena a la Sala Constitucional que se vuelva a poner en cartelera esta obra. Y otro voto importante que acabamos de dar de conocer también es que la Sala Constitucional rechazó el recurso de amparo interpuesto por el ex candidato presidencial de Liberación Nacional, don Johnny Araya, contra esta sanción de 4 años impuesta por el Tribunal de Ética y Alzada de Liberación Nacional. De esta forma, dice la Sala Constitucional que ya el Tribunal Supremo de Elecciones dio su criterio, así que entierra las posibilidades ya la Sala Constitucional de que don Johnny participe por una alcaldía en 2016. En la práctica, la Sala Cuarta confirma la sanción contra don Johnny Araya, no en lo jurídico, así no se dice, pero en la práctica esto confirma la sanción. Sí. Bastaba con ver un poco la jurisprudencia de la Sala Cuarta, sí, en los dos casos. Ya lo había dicho, por lo menos en el tema de don Johnny había pasado con don Ronald Vargas, el exdiputado del Frente Amplio. Claro. Cuando es materia electoral le compete solamente al Tribunal Supremo de Elecciones, nada más ratifica la Sala Constitucional, y ahora sí se entierra la posibilidad de don Johnny Araya de participar nuevamente como para ser candidato a una alcaldía. Estos dos votos que se están dando a conocer en cuestión de minutos, y por supuesto la información la estaremos ampliando a las 7 de la noche.
La sala, si quisiera, podría haberse metido en temas electorales, pero Sí. en temas electorales aplica la autocontención reiteradamente, dejándose al Tribunal Supremo de Elecciones. Ha sido respetuoso, sí, la jurisprudencia de la sala ha sido bastante respetuosa. Bastaba con ver la jurisprudencia, y en el caso de Cultura sobre Cocorí, bastaba también ver la jurisprudencia para saber que a todas luces era una censura a una obra. Bueno, y todavía falta el tema de resolver sobre el recurso que han presentado algunos diputados para que se retire el libro, que no sea obligatoriedad Sí. en los centros educativos, pero si por la víspera se saca el día, Randall, podría ir por ahí la jurisprudencia de la sala, pero bueno, estaremos ampliando en nuestra página web en cuestión de minutos estos dos votos importantísimos que han resuelto hoy los magistrados de la Sala Cuarta. Gracias, Febe. Lástima que no votaron el veto a la reforma procesal laboral. Hubiéramos tenido al ministro de la Presidencia Sí. en vivo de una vez en Matices. Bueno, ese viene pronto, de una vez, don Sergio, que se prepare. Bueno, don Sergio, interesante. Gracias. No le voy a preguntar por ninguno de los dos porque Hay uno de ellos que no me le puedo toca a usted referir y de el ninguna otro forma. no puede. Pero bueno, es interesante. Lástima que no tuvimos eso. Sí. Imagínense la reacción en vivo del ministro de la Presidencia. No, el derecho electoral es una de las cosas que más me gusta, pero en este momento no puedo referirme a eso. Hace unos días sacábamos una nota, a mí me llama la atención, de hecho fue Febe la que le hizo la entrevista, que le preguntaba, bueno, se han tendido puentes hacia la Asamblea Legislativa, pero faltaban los puentes hacia los empresarios y los sindicatos. Sí. Y usted le explicaba que no tenía tiempo hasta ese instante. ¿Ya tuvo tiempo con los empresarios y con los sindicatos? Pues sí, me he reunido con los empresarios, todavía con los sindicatos no he tenido oportunidad. Hay algunas reuniones programadas en los próximos días donde tendré esa oportunidad de encontrarme con ellos, aunque sí pude tener alguna reunión con uno de los bloques sindicales antes de asumir el cargo. Igual que antes de asumir el cargo tuve oportunidad de ir a algunas cámaras empresariales porque llevaba alguna propuesta del INS que les podría interesar. Y en esta semana tuve la oportunidad de reunirme con la Junta Directiva de la Unión de Cámaras. La semana pasada tuve la oportunidad de reunirme con la Cámara de Exportadores, con la Cámara de la Construcción. O sea, he ido avanzando en este proceso, como lo decíamos al principio, es un proceso con múltiples actores, complejo, y hay que irlo abordando poco a poco porque tampoco da el tiempo del día para todo esto, y la verdad es que lo importante es que en cada una de estas reuniones podamos tener el tiempo suficiente para hacer intercambios valiosos. No se valen reuniones de 10 minutos para saludarse nada más, porque no se trata de eso. Bueno, y también hablando de las reuniones importantes y de los acuerdos con los grupos sociales, viene una discusión interesante y coyuntural. La inflación es negativa hasta fecha. Hoy le fuimos a preguntar a los sindicatos de que la inflación era negativa, que qué iban a hacer con el aumento para el sector público y privado, y ya de una vez dijeron, bueno, le vamos a pedir al gobierno no tomar solo en cuenta el tema de la inflación, le vamos a pedir un ajuste salarial para julio. Está complejo, Sergio. Bueno, en eso está trabajando el Consejo Nacional de Salarios. No se debe ni se puede adelantar criterios sobre esto, y creo que las negociaciones seguirán adelante, y es un proceso natural que se produce casi todo el año. Es un proceso casi permanente. Sí, pero para llegar a los aumentos semestrales hay que trabajar mucho tiempo antes. Así que en ese proceso estamos, y creo que tendremos alguna solución en los próximos semanas. Yo no le voy a sacar la foto de los 57 diputados, pero le quiero preguntar si usted tiene relación con los 57, y algunos particularmente interesantes o importantes, por lo menos en la dinámica legislativa. Rolando González, en Liberación Nacional. Alajuelense. Sí, tienen que tenerla. Es una condición de ser alajuelense, Por lo menos en el estadio se podrán ver a veces. Sí, a don Rolando lo conozco hace muchos años. Tengo una buena relación con él, una relación franca, sincera y abierta, y
en ese sentido creo que es un buen interlocutor, y me parece que es muy valioso, ¿verdad?, en términos de ese trabajo que me toca hacer. Don Otón. Es otra persona a la cual respeto muchísimo. Don Otón ha sido el líder del Partido de Acción Ciudadana desde su fundación, y me ha tocado trabajar con él mientras estuve dentro del partido, y eso me hace tener una buena relación con él, cercana, de conversación franca y abierta, y creo que no tengo con él inconvenientes para interrelacionarme con él. ¿Usted era otonista? Es que ¿qué es ser otonista? De estar del lado de Don Otón en el PAC. Yo estaba del lado de la racionalidad, en términos de que había que pensar en la vida partidaria en aquel momento, y asumir posiciones y recibir etiquetas nunca ha sido lo que más he preferido. Yo me gusta mantener posiciones independientes, propias, y eso incluye esta discusión de si éramos otonistas o no éramos otonistas, si estábamos a un lado o al otro. Yo prefiero mantenerme un poco al margen de esa discusión, y he tenido posiciones, en algunas de ellas he estado del lado que proponía Don Otón, y otras no. Esa es una realidad. ¿Cómo se lleva con Víctor Morales Zapata? Bien, es una persona con la que tengo una buena relación. No es una relación muy lejana en el tiempo, pero es una relación buena. Y en términos generales de la fracción del Frente Amplio, su líder, don Gerardo Vargas. Sí, bueno, a don Gerardo es una persona a la que vengo a conocer ahora, no la conocía de antes. Hemos tenido algunos intercambios buenos, amables. Es una persona con quien se puede conversar con facilidad, y una persona que hace fácil la relación con él. Yo creo que eso es una característica muy propia. La iglesia, que tiene, no le pregunto solo por preguntarle el tema de la iglesia, es que coyunturalmente hay proyectos en los que la iglesia tiene mucho peso. Sí, no tengo una relación especialmente directa con la jerarquía eclesiástica. Sin embargo, tampoco tengo una mala relación con ellos. Pero hay alguien que se ha encargado ya de establecer un contacto. De mi parte, no. O sea, yo prefiero hacer contactos yo solo, y cuando sea el momento lo haré con quien corresponda en la iglesia. ¿Y el viceministro Mora? Mi relación con él. No. La relación, si él ha generado, no puede estar usted en todo lado. Pues no he tenido una noticia puntual si él ha tenido alguna relación con la iglesia, o por lo menos con esta jerarquía. ¿Usted sabría si tuvo alguna reunión? Por lo menos en este mes sí lo sabría, y creo que no ha habido. Claro, siempre los viceministros le informan al ministro en las reuniones. Así es. Don Daniel Solís se lo informó a Melvin Jiménez en algún momento. No lo sé, eso habrá que preguntárselo a ellos. Sí, qué difícil es penetrar su capa de abogado, don Sergio Alfaro. Don Sergio, usted habló ahorita de los 3 frentes. Uno de ellos es la sociedad civil. Es un frente muy amplio, con el que hay que negociar y con el que hay que dialogar. Sí, tiene muchísimos tipos de organizaciones, y creo, lo que sí es cierto es que creo que uno debe tener relaciones con todos, y establecer contactos con todos, y establecer conversaciones con todos. Uno no puede dejar a nadie de lado, y en este sentido eso corresponde a la realidad del gobierno, que es un gobierno que es de todos. ¿Qué le parece el trabajo de la prensa? Se lo consulto hace 15 días, le hice la misma consulta al presidente. Le pregunté en ese momento si seguía sintiéndose acosado, me dijo que menos. Eso significa que sí, pero que menos. ¿Qué le parece el trabajo de la prensa en ese marco? Yo respeto mucho a la prensa, y respeto mucho a los periodistas, respeto mucho su trabajo. Algunos tienen algunas formas de hacerlo que
uno podría no compartir su estilo o su forma, pero mientras no falten el respeto normal entre personas, es algo que no me molesta. La libertad de decir y las cosas como sea es una libertad garantizada constitucionalmente, en la cual yo creo. Los medios tienen sus formas de presentar la noticia, y eso es un derecho que tienen, y es un derecho de libertad que no tengo por qué ni limitarlo ni juzgarlo en términos de bueno o malo, sino que simplemente es lo que es, y cada uno tiene sus estilos. A veces hay noticias que no te gustan, a veces hay noticias que sí te gustan, y eso para mí no es una fuente de reproche, es parte del derecho que tienen los ciudadanos a informarse, ¿verdad? Y así como también ahora tenemos algunas formas de informarnos que no son a través de los medios ni de los periodistas, sino de los mismos ciudadanos en los medios electrónicos, y esto diversifica las voces y todavía amplía mucho más ese rango de libertad. Lo que sí, digamos, molesta y puede llegar a molestar es cuando alguien abiertamente publica una falsedad o algo que no es cierto, ¿verdad? Y eso creo que el ordenamiento jurídico también tiene las herramientas para reclamarlo, para reponerlo, ¿verdad? Derechos de respuesta y otras cosas por el estilo. Pero sigue habiendo acoso en su criterio. Vamos a ver, yo no me siento acosado, yo siento que una responsabilidad. Yo siento que el presidente es el ciudadano más expuesto de la República, y en esa exposición va su exposición a la prensa. Puedo, de acuerdo a mi experiencia, puedo decir que es posible que ningún otro presidente haya sido foco tan fuerte de las noticias como lo de Guillermo, pero me parece que es natural. Es el que tiene más opiniones desfavorables en los últimos 10 gobiernos. ¿Cómo lo analiza usted? Que es el que tuvo más votos también. Sí, claro. Eso genera un compromiso de hacer las cosas bien. Tenemos 3 años en adelante. Las encuestas son respetables, son mediciones que están ahí, que no, las cuales me parece que no debemos combatir, sino que lo que debemos es tomarlas como puntos de partida para mejorar, y uno de mis trabajos es ese, hacer que se mejore. ¿Qué va a mejorar a partir de esa? Muchísimas cosas para mejorar: la comunicación, la forma de dar a conocer lo que estamos haciendo, porque tampoco es que el gobierno ha estado inerte durante un año, pero sí hace falta mucho más exponer lo que hacemos, y esa exposición debe ser manejada de mejor forma, y tiene que ver con la coordinación entre el gobierno entre las entidades de gobierno, porque si no hay coordinación entre entidades de gobierno, no hay que comunicar hacia afuera. Entonces, digamos que ahí hay mucho que mejorar en ese ámbito, y por supuesto que una de las cosas que ayuda muchísimo a mejorar es tratar de tejer una mejor relación con la Asamblea Legislativa. No hay ningún presidente que haya tenido una relación fácil con la Asamblea Legislativa, siempre han sido relaciones complejas, y esta es una cosa en la que creo que puedo aportar bastante. Pero tomando en cuenta ese 1.300.000 votos y esta encuesta como punto de partida, como usted lo señala, ¿no considera que se ha perdido caudal político? Pues sí, todos los presidentes han perdido caudal político en su primer año de gestión. Significativo todos. Las encuestas, algunas varían en cuánto es esa proporción. Lo cierto es que hay una caída de ese caudal político, pero también considero que hay oportunidad de demostrar a los ciudadanos de que no se equivocaron al votar por don Luis. Don Sergio, muchas gracias. A ustedes. Hablaremos muchísimo de aquí adelante. A la orden, y con mucho gusto siempre.
Bueno, gracias a don Sergio Alfaro. Vamos a ir a una pausa comercial. Regresamos hoy en Matices con... Hoy le dimos vuelta. Normalmente empezamos con Vivir Bien para responder sus consultas sobre pensiones. Hoy empezamos con don Sergio y ahora vamos a la pausa y regresamos con Vivir Bien. Para que usted vaya listando en casa el lápiz, el papel y nos plantee sus preguntas al 905-222-0000. Bueno, son las 3 de la tarde en punto. Vamos a la pausa y ya regresamos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Matices. Los tonos de la actualidad. Son las 3 de la tarde con 3 minutos. Regresamos ya a Matices tras la conversación que tuvimos hoy con el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro. Nada más queremos ampliarle 2 temas. Les informaba hace unos instantes Fede Cruz, que estuvo con nosotros dándonos la información de última hora, que la Sala Constitucional rechazó el recurso de amparo que interpuso Johnny Araya contra el Tribunal de Ética de Liberación Nacional, dejando ya en firme la sanción de 4 años para postularse y participar en cargos de elección popular. Ya la sala lo ha comunicado oficialmente, dice que la decisión se fundamentó en una constante línea jurisprudencial de la sala, es decir, muchos votos repetidos, en la que se delimitan las competencias de ese órgano jurisdiccional en relación con las del Tribunal Supremo de Elecciones. Concretamente se reconoce, dice la sala, que es facultad del Tribunal de Elecciones la tutela de los derechos fundamentales de carácter político electoral cuando se acuse de su infracción a los partidos políticos. En el mismo caso que se planteó en este recurso de amparo de Johnny Araya, ya conocido y resuelto por el tribunal en una de las resoluciones. La Sala Cuarta omitió pronunciarse por el fondo de lo que decía Johnny Araya y reiteró su jurisprudencia que el caso es competencia del Tribunal Supremo de Elecciones. Esa es una. Y la otra es la de Cocorí, que ahí sí declara con lugar. Dice la sala que con la sentencia número 7498 declaró con lugar el recurso de amparo presentado por 2 ciudadanos contra la ministra de Cultura y Juventud por considerar que la actuación de la jerarca de suspender el apoyo logístico financiero del musical Cocorí sin dar fundamento violentó la libertad de pensamiento y la publicación sin previa censura. Los magistrados advirtieron a la ministra que conforme lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, no debe volver a incurrir en los hechos, claro, es doña Elizabeth, pero bueno, la nueva ministra o ministro, que no pueden volver a incurrir en estos hechos, condenó al Estado además pagar costas, daños y perjuicios. En este caso, el voto fue de 4-3. Los magistrados que salvaron el voto fueron Fernando Cruz, Paul Rueda y Nancy Hernández, y lo declararon con lugar Ginesta, don Ernesto Ginesta, don Fernando Castillo, don Luis Fernando Salazar, y vamos a ver porque me falta uno ahí, y don Gilbert Armijo, el presidente de la Sala Constitucional. Son las 3:06, vamos a presentarles a esta hora Vivir Bien, y entonces, porque ya está con nosotros don Marco Vargas, el gerente comercial de Benevital, para que usted plantee sus consultas de su pensión, de la pensión de su papá, de su mamá, de sus hermanos, su pensión, las cuotas que tiene, el fondo de capitalización laboral. Bueno, son infinitas las preguntas que puede hacernos a partir de este instante al 905-222-0000 sobre pensiones. Ponga su futuro en las mejores manos. Benevital le ayuda a planear su retiro para vivir bien. Tres de la tarde con 6 minutos, don Marco Vargas, gerente comercial de Benevital. ¿Qué tal? Buenas tardes, don Marco. Buenas tardes, pues aquí contento, hoy un poquito más tarde, ¿verdad? Y en otro día, pero igual contento y listo para atender las consultas que se nos hayan quedado el miércoles, ¿verdad? Que también estuvo bastante fuerte la central ese día. Sí, ya están sonando las llamadas al 905-222-0000. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? ¿Aló? Sí, buenas tardes, caballero, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Gerardo Carvajal. Don Gerardo Carvajal, gracias por escucharnos esta tarde. Don Gerardo, por favor, su consulta. ¿Qué tipo de consultas responde, señor? ¿Qué necesita saber? ¿Es sobre pensiones, don Gerardo?
Sí, bueno, yo necesitaba saber, pues yo tengo 61 años. Ajá. Sí. ¿Y eso hasta cuándo se puede hacer examen? Depende, voy a preguntarle algo antes de darle la respuesta a don Marco Vargas. Usted tiene 61 años y es trabajador activo. Ahorita independiente, sí, pero sí, de lo que se llama cuotas, con trabajos que tuve anteriormente, sí, estaba, de cuotas estaba bien. ¿Y no se acuerda cuántas tiene? Desde que tenía 12 años, cotizos. Ok, tiene 61 años. Quédese en línea telefónica, don Gerardo. Ya don Marco Vargas le responde a qué edad se podría pensionar. Bueno, buenas tardes, don Gerardo. En realidad, a ver, lo primero que usted tendría que tener, el dato del número de cuotas que usted tiene. Por ejemplo, si usted tuviera ya 462 cuotas, o estaría cerca de alcanzar las 462 cuotas, a los 61 años y 11 meses ya usted se podría pensionar. Si no tuviera las 462 cuotas, pero tiene más ¿cómo se llama? Tiene más de 300 cotizaciones, podría tener una pensión anticipada a los 62 años. Lo que pasa es que esa pensión anticipada tendría un porcentaje de reducción, pero igual podría hacerlo, ¿verdad? Entonces, en términos generales, número uno, depende del número de cotizaciones. Si tiene cerca de las 462 o ya las tiene, ya a los 61 años y 11 meses se puede pensionar con todo el derecho a la pensión. Si tuviera más de 300 y no las 462, podría tener una pensión pero reducida. Ok. Don Gerardo, entonces, usted lo que tiene que ir a ver nada más es cuántas cuotas tiene. Si tiene 462 ya o 458 y le quedan 4 meses nada más, podría pensionarse perfectamente a los 61 años y 11 meses, don Gerardo. Sí, ¿y eso dónde se hace? ¿En la caja, don Marco? Sí, directamente en la caja. Usted ha estado cotizando el régimen de la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Desde que tenía 12 años. Sí, entonces es directamente en cualquiera de las oficinas de ellos. Ok, está bien. Gracias, don Gerardo. Son las 3 de la tarde con 10 minutos. Tenemos más llamadas al 905-222-0000. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? No, perdón, equivocada. Vamos con la que sigue, 905-222-0000. Sus consultas sobre pensiones. La primera consulta que teníamos al día, seguramente llevaba don Gerardo, dice de los 12 años, seguramente ya tiene las 462, así es que empezábamos con una buena noticia, informándole que se podía pensionar a los 61 años y 11 meses. Vamos con la siguiente llamada. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mario Alfaro. Don Mario Alfaro. Don Mario, gracias por llamarnos y adelante, por favor. Ok, yo tengo 59 años, voy para 60, tengo 312 cuotas. No llego arriba a las 400 y resto, sino que llego más o menos a 372 cuotas a los 65 años. ¿Qué por ciento es al que tiene uno derecho y hasta cuándo va a tener uno el derecho del 100%? ¿O sigue uno pagando seguro o qué sé yo para llegar a las 400 y resto? Don Mario, ¿qué es en línea telefónica? Por favor, don Marco. Buenas tardes, don Mario. Usted lo que dice es que proyecta tener 372 cuotas a los 65 años. Sí, eso es lo que yo llego a los 65 años, 372 cuotas. Ok, lo que usted a los 65 años lo que necesita tener son 300 cotizaciones. Ok. Entonces estaría con un número en exceso y más bien podría, ¿cómo se llama? Adelantarlo un poquito. ¿Cómo se llama? Pensionarse. Es más, le voy a dar un dato. Bueno, no, porque las 372 las tendría a los 65 años. Claro, pero podría tener... A los 362 yo tengo más o menos unas 325 cuotas, por decir. A los 62 años, don Mario. Sí. Sí, a los 62 años tendría 325. A los 63 tendría... Ok, 336, más o menos, ¿sí? Le voy a dar los siguientes datos. Ahora, ¿cuántos años tiene usted, don Mario? Perdón. 59. 59, ok, vea. Si usted llegara, ¿y el número de cotizaciones que tiene?
Ahorita son 310 cuotas, 309 cuotas por ahí. Ok, 300. Con ese número, digamos, para pensionarse con 62 años, usted necesita 462. Digamos que ahí vamos a quedar un poquito largo, ¿verdad? Bastante largo, sí. Para pensionarse a los 63 años, tendría que tener 411 cuotas. Ajá. ¿Ok? Sí. Para pensionarse a los 64 años, tendría que tener 359 cuotas. Ajá. A mí me parece, digamos, que usted tiene ahorita, me dijo que son 300, tiene 59 años. 309. Sí. Yo a los 65 tengo 372 cuotas. Sí, claro. Podría adelantarlo tal vez un poquitito a los 64. Sí, sería un intermedio entre los 64 y los 65 años. Y tendría la totalidad de la pensión. ¿Tengo la totalidad? Sí, tendría. Con 300 y resto. Es que ustedes a veces hablan de 400 y resto para tener totalidad. Es que vamos a ver, qué dicha que me lo pregunta para aclarar. Digamos, la edad de pensión en Costa Rica son 65 años y haber tenido 300 cotizaciones. Pero hay personas que empiezan, como en su caso, que empezaron a trabajar antes. Entonces hay gente que a los 65 años más bien recontra sobrepasaron las 300 cotizaciones. Entonces la reglamentación permite adelantar la edad de pensión. Entonces cuando hablamos de 400 y resto, por ejemplo 462, es que para esos casos no hay que esperar llegar a los 65 años, sino que se puede adelantar la pensión a los 61 años y 11 meses, recibiendo la totalidad de la pensión. Ya. En su caso, que no llega a las 400 y resto, pero llega a las 372, le alcanza para recibir la totalidad de la pensión. Eso sí, va a tener que ser cercano a los 65 años. Sí, no, yo es que esa siempre ha sido la duda mía. ¿Por qué razón? O sea, ya me lo dejó claro, o sea, ¿me entiendes? De 400 y resto se puede pensionar a los 58, 59 años, que yo siento que ese era un término X. 62 años, 61 años. Pero ya uno con las ¿cómo se llama? Con las 372, pero con 65 años, entonces quiere decir que usted sí llega a una totalidad de un 100%. La pregunta mía del 100% ese es el punto clave, ok. ¿Ustedes sacan un promedio total o es el último salario que usted percibe, que usted reporta? No. Yo soy trabajador independiente. Lo que se hace es tomar los últimos 240 salarios que usted ha tenido y calcular un promedio sobre esos últimos 240 salarios. Estamos hablando de 200 salarios más o menos de unos 20 años. Sí, lo que pasa es que lo indexan, se toma en cuenta el índice de inflación y todo, y se pone todo en un mismo valor, digamos, para que sea comparable. Sí, porque, digamos, una cosa es un salario hace 20 años bueno, no, es que no, porque uno pagaba siempre ha pagado el mínimo, uno es agarrado con las cosas, y después vienen a repercutir y después se jalan los pelos, ¿verdad? Pero uno, digamos, hacía muchos años para atrás, yo me ganaba, qué sé yo, 500,000 pesos, hace 25 años, 30 años, pero eso era un montón de plata. Por eso le digo que se lo indexan. Sí, lo traen a valor presente para sacarle un promedio actual, digo, y no calculárselo al valor de hace 20 años. Don Mario, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Igual, 3 de la tarde con 16 minutos. Vamos con la siguiente llamada de Vivir Bien. 905-222-0000. Muy buenas tardes. ¿Quién nos...? Gracias, muy buenas tardes. Los felicito, está muy interesante el programa. Acaba de poner, no sé si el señor anterior lo hizo la pregunta, el monto de la pensión se determina de las últimas, ¿de cuántas cuotas? Pues, de las últimas, ¿cuántas cuotas? No entendí, los escucho por radio, gracias. Gracias, caballero. Ok, bueno, en realidad eso significa, vamos a ver, eso es un cálculo en dos fases. En una primera fase lo que se hace es tomar los últimos 240 salarios, se indexan por la inflación, es decir, se ponen en valor presente para que sean comparables y se saca un promedio. Uh-huh. Ese promedio salarial se compara con el salario mínimo vigente en ¿cómo se llama en Costa Rica?
de manera tal que si ese promedio es inferior a 2 salarios mínimos, entonces se toma el 50% de ese promedio. Por el contrario, entre más alto sea el salario promedio por encima del salario mínimo, menos porcentaje aplica, hasta un 43%. Eso es lo que se llama la cuantía básica. Adicionalmente, se toman las cuotas cotizadas en exceso a lo que se está pidiendo como mínimo. Y a esas cuotas en exceso se le multiplica por un factor de incremento. Por eso es que al final la pensión que se recibe por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social es alrededor del 60% del último salario. Porque primero, no se toma el último salario solo, sino que se toman los últimos 240 salarios. Sí. Segundo, no es que se toma la totalidad de ese promedio, sino que se compara con el salario mínimo. Con el salario mínimo, y ahí se aplica una caja, ¿cómo se llama? Un porcentaje de reducción. Y tercero, que tanto se haya cotizado por encima del número de cotizaciones, eso significa que tanto le podemos incrementar se le puede incrementar el monto de pensión. En resumen, es más o menos un 60% de su último salario, con un tope máximo que anda cerca de 1.500.000. Casi el 1.420.918. Ese es el límite. Y recuerde que usted recibe el 60% más o menos de su último salario de la pensión de la caja, más un 20% de la pensión complementaria, más lo que usted haya ahorrado en un plan voluntario de pensiones. Son las 3:19. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Se cortó la llamada, vamos con la que sigue, 3:19. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Sí, buenas tardes, Carlos Montero. Don Carlos, gracias por llamar, adelante, por favor. Sí, es esto, 2 consultitas. Una es, bueno, yo me pensioné el año pasado, me habían puesto un tope de 424 cuotas, yo me pensioné con 419, con un 95.75%. Bueno, para el 100% lógico me tocaba pensionarme este año, pero por problemas para poder conseguir trabajo, entonces tuve que anticiparlo. Ahora, la consulta mía también va en base a esto. En el documento que me dieron me dice que yo me puedo emplear, o sea, yo puedo seguir trabajando si me apareciera un trabajo que no sea pues con una institución pública. Yo puedo seguir trabajando en una empresa privada, pero tengo que seguir cotizando. ¿En qué me favorece eso? No, muy interesante pregunta. No recordaba una parecida, sí, Marco. Lo que pasa es que en ese caso puede seguir trabajando como siempre y cuando no sea en el sector público, puede seguir manteniendo la pensión, pero cotizaría solo al régimen de enfermedad y maternidad. Ok, no podría, ese 4.25 que ya perdió al adelantarlo, ya eso no lo recupera. Correcto. Entonces, la pregunta concreta es, bueno, ¿en qué me beneficia? Decía el señor. Lo beneficia en que puede tener 2 ingresos. Sí, la pensión y el salario. Exactamente, ¿verdad? Es decir, que puede tener una fuente adicional de ingresos sin que se le restrinja el derecho a su pensión. Y no le rebajan el monto del IBM tampoco. Y no le rebajan el monto del IBM. Si la pregunta iba enfocada en que si eso le puede ayudar luego a mejorar su monto de pensión, pues ahí sí la respuesta sería que no. Ok, lo cierto es que del salario complementario a la pensión no se rebaja el IBM, sino solo enfermedad y maternidad. Correcto. Que es lo que tiene que seguir cotizando. Correcto. Don Carlos, no sé si le quedó claro hasta ahí. Ya se cortó. Bueno, son las 3:21, Isel. Más llamadas, 905-222-0000. Buenas tardes. Buenas tardes, felicidades por el programa. Muchas gracias. Quería hacer una consulta. Yo tengo un plan de pensión voluntario desde hace 12 años y quería consultar si en algún momento yo quisiera gozar digamos, de la totalidad de los ahorros, del ahorrado, pero nunca he tenido beneficios fiscales, si eso me lo consideran, porque siempre hablan de que se rebaja, pero ¿qué pasa si yo nunca he gozado de beneficios fiscales? Gracias. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Carol Chinchilla, para servirle. Gracias, Carol. ¿Se puede quedar en línea un momento, por favor? Sí. Sí, don Marco. Sí, gracias, Carol, y buenas tardes. Buenas tardes. Los beneficios fiscales que se reciben en el plan voluntario que recibe una persona que cotiza o ahorra en un plan de pensión voluntario son de 2 tipos. Uno, por decirlo de alguna manera, es como voluntario, es decir, como
que voluntariamente la persona quiere tener ese beneficio fiscal, y es que los ahorros, los aportes, pide que se le deduzcan del pago del impuesto sobre la renta y de las cargas sociales hasta en un 10%. Okay. En el caso, pero tiene que pedirlo. Exacto, no es obligatorio que se va a aplicar eso, solamente si el afiliado así lo expresa. En el caso de Carol, como ella lo dice, si ella no lo ha gozado, ese beneficio fiscal no lo tiene que devolver. El segundo tipo de beneficio fiscal es un beneficio fiscal indirecto que recibimos todos los que tenemos un plan de pensión voluntario, porque las inversiones en que se hacen los fondos destinados a una pensión voluntaria se deducen del pago del impuesto sobre la renta. Es decir, en los títulos en que invierte una operadora de pensiones, normalmente tendría que pagar un 8% en promedio de impuestos sobre la renta por esas inversiones. Entonces se notan los rendimientos. Esos títulos no. Entonces en los beneficios, en los rendimientos que ha recibido, ahí sí ha tenido un beneficio fiscal. Pero si Carol decide, porque puede hacerlo, ya tiene 12 años del plan voluntario, sacar la totalidad de ese ahorro, debería de pagar algún impuesto sobre la renta. Más que pagar el impuesto sobre la renta, lo que le harían es que le deducirían una parte proporcional de los beneficios fiscales que recibió, pero solamente en el tema de las inversiones. No de los aportes. Por sacarlo antes. Antes de pensión. Antes de la pensión, que es que se oye muy joven. Antes de los 57 años. Sí, es que se oye muy joven, Carol. No sé si le quedó claro. Clarísimo, muchísimas gracias. Para servirle, son las 3:24. Vamos con la última llamada. Sí, la última llamada. Sabemos que hay muchas dudas en este momento, la central todavía sigue llamando, pero igual los invitamos a que siga el otro segmento de Vivir Bien este miércoles, Randall, en la segunda emisión de Noticias Monumental, más bien. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, buenas tardes, con Andrés Ovares. Adelante, don Andrés. Sí, gracias. Mire, yo probablemente esto ya lo han explicado antes, pero a mí me sigue sin quedar claro. Este tema de la pensión complementaria, o sea, que es voluntario, básicamente es el beneficio directo, aparte de que, digamos, mi salario paga impuestos y que entonces ese costo pues bajaría un poco, o sea, no tendré que pagar tantos impuestos por mi salario que recibo, pero ¿cómo afecta? Lo que no me queda claro es cómo afecta entonces los otros regímenes a los que pertenezco, ¿verdad? Y complementario a esa pregunta, no me queda claro si están obligadas todas las compañías que operan en Costa Rica a permitirle a sus empleados tener este beneficio de una pensión complementaria, porque lo pregunto porque la compañía para la que yo trabajo es en los Estados Unidos, y aunque ellos tienen operaciones en Costa Rica, toda la parte de planillas lo manejan desde Estados Unidos, y entonces no me queda claro si yo puedo, trabajando en Costa Rica, exigirles que me hagan la deducción, que es lo que en teoría ocurriría. Muchas gracias. Gracias, don Marco. Sí, es una pregunta muy interesante. Vamos a ver, más bien el beneficio indirecto es el beneficio de ¿cómo se llama? De que ese ahorro lo puede deducir para el pago de los impuestos. No es el fin, pagar menos impuestos. Claro, pero es un beneficio. Pero tal vez, don Marco, si vamos muy despacio, porque usted sabe que yo tuve la misma duda después de escucharlo aquí y agarrar el plan voluntario de pensiones, porque es así, más o menos, el monto que usted decide aportar al plan voluntario, ¿verdad?, se rebaja del salario antes de calcular el impuesto sobre la renta. Eso significa que si usted gana 1.000.000 de colones, da 100.000 al plan voluntario, el impuesto sobre la renta ya no se calcula sobre 1.000.000, sino se calcula sobre 900.000. Va por ahí, porque por ahí. Pues a mí también me costó un poco, correcto, igual que el amigo que nos llama, es por ahí ese beneficio. Ajá. Hay que seguir pagando el impuesto sobre la renta, pero sobre un total más pequeño. Sobre una base más pequeño. Ajá. Entonces ahí viene un pago de impuesto menor. Ahora, ¿cómo afecta los otros regímenes? En realidad, lo que se busca con el plan voluntario es que cada persona pueda establecer la meta de con cuánto me quiero pensionar, y no que estemos supeditados a lo que el régimen básico me vaya a dar o a lo que el fondo obligatorio me vaya a dar. Entonces, ahora sí, uno dice, bueno, es que yo cuando me pensiono, yo quiero pensionarme y recibir al menos tanto de pensión. Entonces, calcula cuánto va a recibir del régimen básico, calcula cuánto va a recibir del régimen obligatorio, y empieza a ahorrar un monto que le permita complementar
esa expectativa de pensión. Claro. Al darse el beneficio de que lo puede deducir del impuesto sobre la renta, lo que hace es que la rentabilidad de estos fondos de pensión voluntaria superan el 20%. Entonces hace que el crecimiento exponencial sea muchísimo mayor del que si no tuviera ese beneficio, y ahí es donde eso se da. Hay empresas que participan en este proceso, hay patronos, empleadores que ¿cómo se llama?, que se han interesado en promover para sus empleados esto y establecen planes, lo que se llaman los planes empresariales o colectivos, en los cuales firman convenios o alianzas con los empleados, sí. Y el empleado cotiza, pero también cotiza la parte empresarial un monto específico. Si un patrono desde el exterior le cotiza o él está cotizando en un plan de pensión voluntario y el empleado hace el pago desde allá, él eventualmente sí puede, y el pago del impuesto sobre la renta del empleado lo está haciendo en Costa Rica, se aplica en Costa Rica, sí puede solicitar esa exoneración. ¿Al patrono? Al patrono, aunque esté radicado afuera. Si el empleado está haciendo el pago, o sea... Sí, claro, porque igual está pagando la renta. Exactamente. Sí, porque la renta no la paga uno, se la rebajan de una vez del salario. Exactamente. Entonces puede tramitar. Y el patrono lo que estaría haciendo es pagándole la renta aquí digamos, al Ministerio de Hacienda. Exactamente. Bueno, don Marco, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Hoy variamos la situación, pero recibimos un montón de llamadas. Muchas sigue llamadas. sonando la central telefónica 3.28. Nos escuchamos a las 7 en la tercera emisión de Noticia Monumental, y el lunes a las 2 en Matices tendremos un foro muy interesante, Isel, sobre el tema de los menores. Sí. Estará realmente interesante. Les contamos quiénes vienen el lunes. Así es que son las 3.29. Invitados de lujo. Sí, sin duda. Como siempre. Sí, invitados que toman decisiones. Sí. 3.29. Feliz tarde. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.